encontrarás en el calor de otro querer. Así es, porque era fueron la langüeta. De lengua con amígdala. Guácatelas. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Aquí no hay chayotes, no hay nada, aquí no hay trampas ni nada. No te voy a vender la pócima maravillosa que cura todo. Todo lo cura. Es gratis. Lo único que te voy a cobrar es el envío. Oiga, vale 2,000 pesos el envío, yo voy por él. No, es que tengo un contrato con la compañía. Tiene que entregarlo él. Es que vive a 2 cuadras de mi puerta. No importa, tengo que entregarlo yo. Son 2,000 pesos, pero el producto es gratis. No se dejen engañar, de veras. No se dejen engañar. Charlatanes. Uf. Y acuérdense que todos esos charlatanes le están robando. El efecto secundario que tienen estas personas es... Y uno que no lo dicen, ellos no lo dicen. Dicen, no, es que no tiene efectos secundarios porque es naturalmente natural. Pero ¿sabe cuál efecto secundario no le dicen y le están provocando? El tiempo, así es. Para cuando usted se dé cuenta que fue un fraude, es demasiado tarde. Detrás de la raya que estoy trabajando, pastillas, revistas, tinta china, películas, globitos de colores y sabores, el regalo para el niño, para la niña, para que no les haga la crema del callo que le sirve también para las almorranas. Si desbarata callos, que no desbarate almorranas, imagínense nada más. Bueno, pues hoy en este programa Quiero Vivir, me da muchísimo gusto porque dentro de esta cultura médica, para mí que soy médico y que también funjo como paciente, porque yo también tengo problemas y tengo que acudir al médico, para mí en lo particular es de suma importancia ¿a dónde acudir? ¿Cuál es el mejor lugar para acudir en caso de que haya una diferencia en el servicio que otorgamos los médicos? ¿Por qué? Pues porque, somos humanos y en un momento dado podemos adolecer de que ese día a lo mejor tuvimos un día muy agotado o sencillamente así es el doctor, seco, frío y nada más así le dice las cosas y usted no quedó a gusto o de plano hubo algún problema muy serio en donde usted siente que fueron lesionados sus derechos o de que actuó mal el médico o de que no se le da la información adecuada. ¿A dónde acudir? Podemos acudir pues ahora sí a la vía penal, pues todos tenemos derecho a decir, hijo de su chichirrichín, pinchinchirrin, chinchín, quiero que lo metan al bote. También tenemos derecho. Para eso estamos en una sociedad democrática. También tenemos derecho a que me hizo gastar 1,000,000 de pesos el desgraciado, yo los quiero recuperar y me voy por la vía civil. Pero son instancias en su momento para la parte médica adecuadas. Y bueno, pues las mismas autoridades y los mismos personajes que estamos involucrados, tanto pacientes, abogados, médicos, nos dimos cuenta de que no eran las adecuadas, porque no cualquiera domina la parte médica y la implicación legal que tiene esa parte médica. Y desde hace muchos años, bueno, gracias a la voluntad de personajes, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, se ha creado la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, la CAMEJAL, y bueno, pues ya saben que los tenemos aquí de invitados. Nos habíamos quedado pendientes con lo que eran los derechos de los pacientes, porque tenemos derechos, claro, no crean que todo es fácil. Al momento de tener derechos también tienen obligaciones. No se me hagan los sorditos como que la Virgen le habla. Ay, no, es que a mí no me dijeron. No, sí te dijimos, ¿cómo de que no?
Hoy está con nosotros el doctor Salvador Chávez Ramírez por parte de la Camejal, hablando de estos derechos de los pacientes, pero sobre todo, aprovechenlo, si tienen alguna duda, dónde acudir, cómo acudir, alguna duda, aprovechenlo. ¿Por qué? Porque esta es la forma como nosotros podemos quedar tranquilos con todo lo que es lo referente a los servicios médicos. Y los servicios médicos me refiero no nada más a los médicos, a nivel enfermería, a lo mejor a nivel psicología, odontología, toda la área médica en su conjunto. Yo creo que eres escuchado en esta Camejal. Gracias, doctor Salvador Chávez, por venir y estar aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Priego, de nuevamente por estar y tener el gusto de compartir por lo menos esta información con todos los radioescuchas. De verdad es muy importante para nosotros, para la Comisión de Arbitraje. Gracias nuevamente. ¿Qué tal mi speed que me eché? A ver. Es que estamos en tiempo de elecciones, pues usted sabe, doctor, que hay que echarle speech al asunto. La verdad es que excelente, ¿eh? Debo decirles que tal vez este es una verdadera preocupación para toda la estructura de los servicios médicos, el que cada día ha venido creciendo estos llamados productos milagrosos, esas ofertas de algunas veces de profesionales de la salud, muchas veces de pseudo profesionales de la salud, que ofrecen verdaderos milagros, como usted lo dice, que ofrecen verdaderos milagros, que con una cirugía van a corregir 10,000 cosas, que con un tratamiento van a corregir 10,000 cosas, cuando la verdad, un profesional de la salud serio debe de decirle al paciente de entrada hasta dónde son los límites del tratamiento, hasta dónde puede haber posibles consecuencias o posibles en un momento dado molestias o daños adicionales, que son riesgos como todo procedimiento en un humano, son riesgos que en un momento dado se pueden correr por las características propias de cada persona, llámese enfermo, y dentro de este estado de enfermo, pues la enfermedad correspondiente. Entonces, sí, esto es muy importante, y la verdad es que la forma en que usted lo dice tal vez sea la forma más clara de entender que hay que ser muy, muy seguros cuando uno solicita un servicio médico. ¿Qué tal, Ya ven. Entonces, hoy con este tema de lo que son los derechos de los pacientes, Austin, Texas, te quiero escuchar. Hace mucho que no sé de ti. Bueno, sí sé, pero ¿cómo tengo ganas de ir, pues? Se me va a hacer este año ir. Van a ver que se me va a hacer este año volver a ir. Y bueno, a toda la Unión Americana que nos escuchan a través de Cable Network, a través de internet, www.radiomujer.com.mx. ¿Te quieres comunicar con nosotros? Tenemos la vía WhatsApp 333-822-3208. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Con ellas quiero decir. Si él canta, yo también. Miren, escúchenme. Dos gardenias para ti. En 1903, un día como hoy, nace Antonio Machín, intérprete de esta canción Dos gardenias para ti y Angelitos Negros. Muere el 4 de agosto de 1977 con una voz muy sui generis. Bueno, pues hoy, como les digo, vamos a hablar de los derechos de los pacientes. Nos quedamos a la mitad. Vamos a hacer un recordatorio de qué derechos ya habíamos platicado. Y nuestro invitado es el doctor Salvador Chávez Ramírez. Si tienes alguna pregunta, comunícate. Liz ya está ahí. Gracias, Liz, por el saludo. Ya está a través de nuestro chat. Y empezamos. Gracias. La vez anterior habíamos empezado a decir que los pacientes se ha diseñado algo que se llama decálogo, es decir, 10 derechos que siempre cualquier paciente debe tener presente cuando solicita o recibe un servicio de salud. Y dijimos la vez anterior, el derecho número 1, recibir atención médica adecuada, en función de que es un derecho humano recibir y tener los servicios médicos cuando alguien tiene una enfermedad. El derecho número 2, recibir trato digno y respetuoso, como cualquier ser humano y particularmente cuando se está en un estado de disminución de sus capacidades como es la enfermedad, más que nunca se debe recibir ese trato digno y respetuoso. Independiente de si eres budista, católico, negro, chaparro, feo, gay, de lo que sea. Independientemente de cualquier característica de la persona, siempre de la edad, sea un recién nacido, sea un adulto de 80, 90 o 100 años, siempre el trato digno y respetuoso es uno de los primeros derechos de cualquier persona, sobre todo, repito, cuando está en un estado de enfermedad. Derecho número 3, recibir información suficiente,
clara, oportuna y veraz. Es decir, siempre se le debe hablar con la verdad al paciente. Nunca se le debe de mentir ni del tipo de enfermedad que tiene, ni de las posibles consecuencias, y mucho menos del tratamiento que va a recibir o que en un momento dado requiere recibir. Aquí vale la pena así como recalcar que el lenguaje que usamos los médicos a veces pueden ser muchas palabras de origen griego, latín, y que pues a veces como que nos quedamos, o sea, como que de what me estás hablando, o sea, explicar también cuál es en un lenguaje llano que podamos entender. Cierto, efectivamente. Dice, la información suficiente. Para empezar, debe de ser con toda la amplitud, hay que tomarnos el tiempo que tengamos que tomarnos para explicarle al paciente y a su familia, en su caso, todo lo que tenga que ver con su enfermedad y con su tratamiento. Luego debe ser claro, efectivamente, no usar términos médicos, independientemente de que cada día son más conocidos, no se debe de usar términos médicos, y más en esa jerga o lenguaje que a veces entre los médicos acostumbramos usar cuando estamos hablando entre nosotros. Y finalmente, pues, que sea oportuna, hay que decírselo a tiempo. No vale, ya no sirve la información cuando se dice después, cuando ya pasó el problema, cuando ya pasó el daño. Hay que decirlo siempre a tiempo, la primera vez que uno ve al paciente o en el momento en que uno considere que está detectando el problema o el riesgo. Y el cuarto derecho es decidir libremente sobre su atención. Una vez que se le ha explicado al paciente toda la información correspondiente, él es el único que tiene derecho a decir si acepto el tratamiento, si acepto la cirugía, si acepto esto o aquello que en un momento dado el profesional de la salud le esté ofreciendo. El derecho número 5, otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Una vez que yo digo qué acepto o qué no acepto, hay que firmarlo. Hay que decirle al médico y el médico asegurarse, o el dentista o el psicólogo, asegurarse de que el paciente efectivamente entendió primero todo lo que se le dijo y segundo, lo acepta. Esto es súper importantísimo. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Es que acuérdese que yo le dije, no, yo no me acuerdo. O sea, aquí nada, por escrito como cualquier otro contrato de prestación de servicios en donde yo te estoy garantizando como médico que te estoy informando por si alguien externo a nuestra relación, que es muy personal, llegara a decir, a ver, demuéstrame que sí le dijiste. Bueno, aquí está el papelito, para que no haya dudas al respecto. Efectivamente. El derecho número 6 es ser tratado con confidencialidad. Todos los profesionales de la salud tenemos la obligación de tener toda la discreción y todo en un momento dado el resguardo de los datos personales que el paciente nos confía. Ni a su familia se le puede en un momento dado dar ningún dato personal si el paciente no lo autoriza. De tal manera que la confidencialidad, y como desde hace muchos años alguna gente lo ha dicho, el médico debe de ser como el sacerdote cuando uno va a confesarse. Debe de quedarse totalmente en secreto, si así lo quiere el paciente, con los datos que él le confíe a su médico. Una vez que haya necesidad de, digamos, buscar una opinión respecto a la enfermedad o al tratamiento, debe de ser muy cuidadoso el profesional de la salud de no revelar datos personales si el paciente no lo autoriza. O bien preguntarle a su paciente si en un momento dado no tiene inconveniente en que en un momento se pueda, pedir otra opinión y ello obviamente implique algunos datos personales. Aquí, fíjense bien, pequeños matices que tiene. Miren, una vez a un amigo llegó y pues total que tenía una hernia inguinal, pues te tienes que operar, no, pues sí, que me opero, que tal día, los preoperatorios, todo, y ya se va. Más al ratito me dice mi asistente, doctor, le habla la mamá de su amigo. Y hay que recordar que detrás de ese derecho hay una posible sanción de tipo penal cuando alguien en un momento dado reclama que se haya dado alguna información que no autorizó la persona en que se fuera publicada o fuera difundida. Y también aquí viene, también esto es como un consejo para la familia. Cuando tenemos pacientes que están, por ejemplo, en terapia intensiva y es un familión. Y entonces llega uno, llega otro y todo el mundo pregunta, ¿no? Aquí tienen que tener un vocero ustedes, porque yo como médico, yo siempre les digo, ¿quién es el autorizado para recibir la información? Y a uno se le va a decir, si quieren escribir, ahora con tanto dispositivo electrónico, a mí a veces me dicen, doctor,
¿Puedo grabar su explicación para luego ya dárselas a conocer o mandárselas por mensajería? Claro que sí, mira, tiene esto y esto, a ti te la estoy dando y tú eres el responsable de la información. ¿A eso también se refiere? Así es, efectivamente, a eso se refiere, porque frecuentemente en esos casos a veces se generan ciertos conflictos entre los médicos o entre los profesionales de la salud, porque la familia y a veces los amigos y a veces conocidos quieren que les den una explicación de manera directa cuando a veces no es posible. Muy bien, seguimos. Bien. Espéreme, doctor, tenemos que irnos al bisturizazo. Perfecto. Toño, ¿qué le estás haciendo a ese reloj? ¿Por qué no nos hacemos omisos? No vaya a ser así como que se nos olvida. No le buigas, compadre, no le buigas. Vámonos al bisturizazo, regresamos. de un beso. Ya estamos aquí de regreso. Aide, buen día, mi doctor, chef y atleta favorita del mundo mundial. Gracias, Aide, buen día. Saludos a su invitado y a todos en cabina. Buen día, doctor. Pero si la paciente es menor de edad, 17, 20 años, ¿no tiene que ser un adulto el que tiene derecho a saber? Ahí les va, que también nos llegó una pregunta de una médico ginecóloga. Dice, y esto pasa seguido. No nos da su nombre, pero una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si la paciente es menor de edad? O sea, 15 a 17 años, le tenemos que hacer algún procedimiento y no quiere que un adulto se entere de lo que está pasando. ¿Qué pasa? A ver. Bueno, primero, el derecho primario es de la persona correspondiente a la información, es decir, aunque sea menor de edad, es su derecho primario, elemental, básico, de autorizar o no en un momento dado que sea publicado, que sea dicho algún dato personal. Entonces, en este caso, lo que el profesional de la salud debe de hacer es asegurarse por escrito, con puño y letra de la menor de edad o del menor de edad, en donde él está de alguna manera prohibiendo y obviamente reclamando su derecho de confidencialidad de lo que sea. De tal manera que el profesional de la salud debe de obtener con puño y letra de la persona, en este caso de la niña o del niño, debe obtener con su puño y letra que conscientemente está prohibiendo que se difunda la información, en este caso de su atención. Y obviamente el profesional de la salud tener la suficiente sensibilidad para respetar ese derecho primario y obviamente si hubiese alguna forma o alguna necesidad o urgencia de contactar a los familiares, cómo manejarle la información sin vulnerar ese derecho primario, en este caso del menor. Y como médico, si la mamá te dice, es que yo no le autorizo ni nada, entonces ¿sabe qué? Hable con su hija. Así es, O sea, yo no, mire, aquí me lo puso su hija por escrito. Así es. Yo no le puedo revelar de qué es de lo que está pasando. Hable con ella, punto. Efectivamente. O sea, no es conmigo el pleito, señora. Vaya y dígale a su hija. Efectivamente, ahí el profesional de la salud debe tener esa sensibilidad de la mejor manera convencer, en este caso, pues a la madre, al padre, al familiar, de que son ellos quienes tienen que hablar con el menor para en un momento dado convencerlo en la necesidad de apoyarlo, conociendo lo que le está pasando. Nos llega otra pregunta que me parece muy interesante para no confundir lo que es el consentimiento informado con lo que ya es el tratamiento médico. Fíjense bien, la pregunta dice así, Rosa Rodríguez dice, cuando uno está internado en el IMSS, y yo les amplío esto, IMSS, ISSSTE, Seguro Social, Santa María Chapalita, San Javier, o sea, cualquier institución aplica esto. Y firma uno el consentimiento de un tratamiento médico, claro, nos explican, lo firmo. Pero resulta que el médico se equivoca porque firmé, ¿ya no puedo hacer nada? Oh, por supuesto que sí. Por supuesto que sí puede hacer y reclamarlo y obviamente ver en dónde estuvo la posible equivocación médica. El consentimiento informado, si bien es una manera, digamos, de seguridad y en primer lugar del paciente, de que se le explicó, y en segundo término del profesional de la salud, que de alguna manera se asegura de que este documento, incluso legal, está firmado. Sí, sin embargo, en un consentimiento informado es muy
otras cosas que yo como paciente no lo sé, voy a la paciente solicitó y que el profesional de la salud se escuda en diciéndole, usted me firmó aquí que aceptaba todos estos riesgos. Y debo decirle que en todo lado sucede, pero en la odontología con frecuencia encontramos este tipo de casos. Fíjense, eso lógicamente, ahorita que estábamos hablando de los efectos, o sea, de los resultados que uno espera al firmar el certificado o el consentimiento. En una ocasión a un paciente le dije, tiene usted una hernia, se tiene que operar. Doctor, ¿cuál es su porcentaje de éxito de la hernia? Le dije, de 100, 99 quedan bien. El 1% no lo podemos evitar que en su momento vuelva a recidivar la hernia, a pesar de las mallas y todo lo que hacemos. ¿Cuántos llevo operados, doctor? Van el 99, opere al 100 y luego me brinco al 1, ¿no? Continuamos con esto que está muy interesante. Estamos para aprender todos. Siguiente derecho. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Esto siempre es necesario. No es una falta de respeto, no es una grosería, ni es absolutamente ninguna falla que un paciente le diga a su médico, a su odontólogo, a su psicólogo, oiga, voy a pedir una segunda opinión. Este es un derecho del paciente. Todos tenemos derecho a pedir las opiniones que en un momento dado queramos, necesitemos y que en un momento dado podamos obtener. Y siempre será un buen hábito el que alguien, cuando tiene algún tipo de duda o algún tipo de inseguridad, recurra a una segunda opinión y a un segundo profesional. Luego, el derecho número 8. Un momento, doctor. Déjeme decirle algo que yo siempre les digo a mis pacientes. A ver usted qué opina, doctor. Siempre he dicho que las segundas opiniones tienen sus matices. Si tú le pides a tu médico, vamos a suponer que te van a cambiar la cadera, o sea, traes el hueso del fémur hecho pedazos, vas con un ortopedista que te recomendaron y te dice, nanay, no hay de otra, se tiene que cambiar el hueso y se le tiene que poner una prótesis de cadera, completa, parcial, qué sé yo. Se tiene usted que operar, esto le cuesta tanto y estos son los riesgos. Doctor, quiero una segunda opinión. Cuando uno pide una segunda opinión, hay dos factores que hay que determinar. Uno, si tu médico se enoja, se pone sulfúrico, aguas. Porque ¿qué estará ocultando cuando hay lineamientos mundiales? Ya no es de lo que mi papá me enseñó y mi abuelo, ya no somos los brujos. Ahora hay lineamientos. Mire, usted tiene estos parámetros que hacen que usted vaya aquí o a China o a Suiza y los parámetros son mundiales. Cierto. Pero una cosa sí, y este es el segundo matiz de la segunda opinión. Usted tiene un compadre que es neurocirujano. No me quiera comparar con un neurocirujano, no me quiera comparar con un gastroenterólogo, no me quiera comparar con un ginecólogo dando una opinión cuando es estrictamente de ortopedia. Compáreme con uno que tenga mi mismo nivel académico, que sea ortopedista, que esté certificado y que vaya a los congresos. ¿Es eso? Cierto, efectivamente. Este es lo primero que tal vez en un momento dado, cuando veamos los derechos de los profesionales de la salud, habrá que volverlo a tocar. Es absolutamente necesario que el paciente o la familia del paciente entiendan que la opinión tiene que ser de un profesional en la misma situación de conocimiento y de práctica de quien haya en un momento dado la primera opinión o el primer diagnóstico. Número 1. Y número 2, es digamos de respeto también que cuando se pide una segunda opinión, al segundo profesional no se le hable de qué fue lo que dijo el primer profesional. Que el paciente o la familia tengan la capacidad de, como si se consultara por primera vez cada uno de ellos, para que la gente realmente pueda contrastar lo que opina uno y lo que opina el otro, y que en un momento dado se puedan formar ya su juicio de acuerdo a sus necesidades de información. Nunca hay que hablarle a un profesional bien o mal de otro.
Dejémoslo que solamente él haga su opinión y tendremos una información mucho más clara, Claro. mucho más veraz y obviamente mucho más útil a lo que nosotros estamos buscando como verdad. Nunca olviden que lo que queremos es que se nos resuelva la bronca de la enfermedad que traemos. Vámonos a un bisturizazo, regresamos, mi buen Toño. Nos dice Nelly, hola, buenos días doctor, me gusta mucho su programa y su buen humor, siempre siga así viendo la vida de esa manera, así es. No, por favor, no, ayer pasó una desgracia, un accidente en donde hubo involucrados muy cercanos a mí y en donde todo fue por un pleito vial. No echen pleito en la calle, de veras, por el amor de Dios, no vale la pena, no echen pleito, no echen pleito. Si no lo educaron al otro en su casa, tú no lo vas a educar, de veras, ya está demostrado, pero en cambio sí puedes recibir una agresión para que te pongas trucha, abusado y pues no vayas gente trabajadora que vaya a recibir algún problema. Vamos a continuar con estos derechos que se nos va el tiempo. Octavo derecho del paciente, recibir atención médica en caso de urgencia. Esto es algo importante que todos los ciudadanos debemos de saber. Cuando tenemos una urgencia médica, llámese accidente, llámese una enfermedad que de pronto estalla en algún cuadro agudo, en cualquier lugar y todos los profesionales de la salud debemos atender esos casos. No importa, y esto sucede con relativa frecuencia, que alguien por algún tipo de accidente, fractura, herida, cualquier cosa, no tenga tiempo de ir o de llegar hasta una cruz roja o cruz verde o hasta al seguro social o donde le corresponda la atención y frecuentemente lo que tiene cerca es un hospital, una clínica privada. En ese hospital y en esa clínica privada tienen la obligación de atender el caso de urgencia. Y una vez que se ha resuelto la urgencia, ya la persona podrá ir a todo lo demás, pero no pone en riesgo la vida. Una urgencia De por medio. totalmente cierto, doctora. Ese sería un caso de urgencia frecuente. Entonces la primera, no se la piensen, no se la piensen. Ya después veremos cómo se resuelve lo demás o a qué institución te mandan. Pues no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es corazón para dar, pues al civil aunque sea. Pero finalmente la urgencia de una fibrilación, que es lo que puede matar, en este caso, ¿no? Pero cualquier tipo de urgencia. Cierto. Seguimos. El derecho número 9, contar con un expediente clínico. Miren, esto es verdaderamente importante, tanto para el profesional de la salud como para la persona. Es el expediente clínico donde se pone la historia nuestra. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué en un momento dado son el problema de que en este momento puede ser agudo, puede ser el grave, pero qué hay en torno al problema?
Nadie puede tener de memoria lo que nos pasó en un momento dado, y menos cuando hay problemas de dolor o problemas de funcionalidad. Generalmente es de lo que menos nos acordamos después. Pero en ese momento es importante registrar en un expediente clínico. Para el profesional es una certeza de que está de alguna manera poniendo esa historia que no va a olvidar en cada uno de sus pacientes. Y para nosotros como pacientes es muy importante que se escriba nuestra historia, porque a la vuelta de la hora o del día o de la semana o del año se nos olvida. Y eso es una información básica, elemental para nuestra propia salud y nuestros propios cuidados. Ahora bien, el expediente hospitalario como que se resguarda, pero impresionante. O sea, nadie tiene más que los médicos y las enfermeras como ese derecho a revisar, poner notas, revisarlo, etcétera. Pero el paciente, siendo dueño, creo que ya está esa figura de yo soy dueño de esta información, ¿se le puede dar el expediente o tiene que ser bajo la petición de una autoridad competente? No. El paciente es dueño de su expediente. Decíamos hace un rato cuando hablamos de la confidencialidad, el paciente es el único dueño de su información personal. Y en el expediente clínico está contenida su información personal. De tal manera que, por un lado, el profesional de la salud o la institución tiene toda la obligación del mundo de, a petición del paciente, entregarle una copia. De ahí, por ejemplo, el gran proyecto y el gran objetivo que algún día tengamos una tarjeta electrónica como las de los bancos con un chip, en donde se nos esté ahí grabando todas las consultas, todos los procedimientos médicos, quirúrgicos, toda nuestra historia clínica, y que nosotros portemos esa tarjeta para que cuando la necesitemos, cualquier médico, cualquier profesional de la salud sepa cuál ha sido nuestra historia clínica. Ahora sí, nuestra verdadera historia clínica a través de todo el tiempo de vida que tengamos. Pero esa es una información confidencial que solo el paciente la debe de tener y que no necesariamente tiene que ser solicitada a través de una autoridad. El paciente mismo tiene el derecho a que se le entregue una copia de su expediente. Y usted va a decir, ay hombre, como que te pasas. No, hace 3 días con un compadre que yo quiero muchísimo, me decía, es que me duele la cabeza. Le digo, pues tómate un analgésico. Y de su cartera sacó una hoja de color rojo, enmicada, y dice, soy alérgico al ketorolaco, al meloxicam, al otro, me pongo gravísimo. Esa es la importancia de tu propia historia, porque si resulta que estás de vacaciones en Acapulco y te pones mal allá, pues vas a ser un santo desconocido, y peor si llegas inconsciente. Ponle un ketorolaco y te mueres ahí porque nadie sabe tu historia. Sacas tu historia completa, imagínense qué bendición de Dios. Efectivamente. Todos deberíamos de traer una tarjeta de ese tipo, donde dijera por lo menos nuestro tipo de sangre, si somos o no diabéticos, si somos o no hipertensos, que son este tipo de enfermedades que en cualquier momento en la calle, en el supermercado, en el cine, donde sea, pueden dar un cuadro, un problema agudo, y que la gente no sabe qué hacer con ellos, que tiene que volver a hacer no sé cuántos estudios antes para saber si es diabético o no es diabético, cuando pronto podríamos saberlo y obviamente de manera inmediata poder tal vez equilibrar la glucosa en sangre, es decir, hacer el procedimiento rápido que salve la vida del paciente y sobre todo que no le deje daños secundarios. Eso, muy bien. Siguiente. Y finalmente, el derecho número 10, que le da sentido al trabajo que hacemos en la Comisión de Arbitraje Médico, dice, ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. Todos tenemos derecho a inconformarnos, a decir que en un momento dado nos fue suficiente o no, que en un momento dado puede haber sido insatisfacción de parte nuestra para la atención, y tenemos obligación, tanto la estructura del gobierno como todas las instituciones de salud, de atender esas inconformidades del paciente. Y de nuevo, repito, por favor, es más fácil ir a preguntar en un momento dado si existe un posible error médico a quedarse con la duda y la desconfianza de la atención. Y para eso estamos en la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, para atender a todas aquellas personas que puedan estar inconformes con la atención recibida. El tiempo se nos va rapidísimo, pues ya acabamos, pero fíjense bien, el hecho de que vayas a la Camejal no vulnera tu derecho de otras instituciones donde tú vayas a quejarte, sea civil o sea penal. ¿Cierto?
Efectivamente. O sea, esa es tu primera oportunidad, tu primer contacto en donde un abogado y un médico como un árbitro va a decir, híjole, ¿sabes qué? Sí tienes razón, esto amerita que llamemos a estos profesionales y que te reparen el daño, o tenemos duda, vamos a pedir opinión de líderes de opinión en esta materia para que nos den una orientación. Efectivamente. Se nos fue el tiempo, doctor. Pues muchísimas gracias de nuevo, estamos para servirles en la Comisión de Arbitraje Médico. Se acabó. Mañana les doy el teléfono, que Dios los bendiga.